Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la conversación, a la charla de hoy que se titula Aprender a romper la cámara de eco. De esto vamos a hablar hoy. Sabéis que es una actividad organizada por Novac y por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, pero hay más de 30 entidades colaboradoras. Hoy nos acompañan un grupo de personas que son expertas en la temática que abordamos y que seguro va a ser una conversación muy interesante. Y para hacer ahora la primera, primero os voy a dar solo un par de indicaciones logísticas. El tema de la traducción. ¿Veis aquí abajo? Tenéis la bolita de la interpretación para poder seguir la conversación, para poder seguirla traducida en castellano o en inglés, ¿de acuerdo? Y también podéis participar o bien levantando la mano o bien a través del chat, que habrá personas colaboradoras que irán siguiendo un poco lo que vosotros vosotros y vosotras vayáis poniendo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar que haya tiempo suficiente como para que puedan entrar algunas de vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Y dicho esto, pues le doy la palabra a Carme Gual, que hará un poco la presentación. Ella es directora de la Agència Catalana de Cooperació. Carme, buenas tardes, Hola, bienvenida. ¿qué tal? Bueno, estamos ya en esta tercera sesión, tercera y última, que yo creo que ha sido muy intenso todo. Tampoco quiero repetirme porque, bueno, tanto Luca como yo hemos ido haciendo introducciones estos 2 días anteriores. Yo creo que lo que estamos consiguiendo es poner la luz sobre muchos temas que creo que hay que empezar a abordar de forma muy clara, y hoy creo que es fundamental, es un tema muy importante para los próximos años de la cooperación, ¿no? Cuando hablamos de influenciar, de cambiar cosas, las ONGs y los actores que trabajamos para el cambio social tenemos un cierto problema de comunicación y a menudo solo sabemos llegar a una audiencia de... Sometimes we only reach an audience that's within our echo of the echo chamber, which is about 30% of the population. We try to convince the ones that are already convinced. Somos más efectivos para llegar a una audiencia más amplia. Para hacerlo, yo creo que nos hace falta saber primero cuál es la percepción pública de la solidaridad y la cooperación. Sabemos que está muy polarizado, que hay mucha gente muy a favor y otra gente como muy, bueno, que considera que es algo, ¿no? Hace mucha demagogia sobre el tema de la cooperación. Pero creo que deberíamos tener datos recientes y muy claros, porque sería la forma de ir a la raíz de estas visiones negativas, poder contrarrestarlas de una forma contundente. También nos hace falta saber cuál es la percepción y el conocimiento públicos de los organismos y entidades cuya dedicación se centra en la cooperación, el desarrollo, la acción humanitaria, la emergencia, la educación por la ciudadanía crítica, porque creo que nos movemos por lo que nos parece, pero no acabamos de tener claro exactamente, ¿no? Cuál es la percepción que tienen sobre nosotros. Y luego también saber cómo llegar a la totalidad de la ciudadanía como sujeto activo y partícipe de las desigualdades, injusticias y vulneraciones de derechos que hacen necesaria la existencia de nuestro sector. Una vez consigamos esto, creo que podremos aprovechar al máximo las herramientas a disposición para crear conciencia ciudadana, para cambiar comportamientos, para crear apoyo público, comprensión sobre la necesidad de presupuestos adecuados a estos fines y compromiso sobre los cambios necesarios. No podemos seguir trabajando, como decía, con percepciones de la ciudadanía y reacciones a partir de suposiciones, sino que debemos tener datos y herramientas. Y aquí, mientras tanto, le dejamos todo el espacio al discurso de la extrema derecha, del odio, del miedo, ¿no? Primero los de casa, ¿no? Este tipo de discursos. La tecnología y las redes sociales pueden llegar a incrementar el efecto de cámara de eco, pues por la capacidad que tienen, ¿no? de crear estas redes como que se autoalimentan, ¿no? Pero en cambio también puede ser ahora, en este momento, el momento de la pandemia y del confinamiento, un momento a favor, puesto que la vulnerabilidad en la que nos encontramos nos pone muy cerca
de las vulnerabilidades del sur global y de sus problemas endémicos que nos quedaban, ¿no?, un poco lejos y que hoy parecen algo más cerca a partir de nuestra propia situación. Creo que debemos aprovechar el momentum. Ahora le volveré la palabra a Montse Santolino, pero que va a tener la ingrata función de moderar la sesión y de marcar los tiempos de los ponentes, pero comentar que está en esta sesión tendremos las reflexiones y conclusiones finales del director general de Cooperación al Desarrollo, Manel Vila, que ya está aquí entre los ponentes, y al que he ido metiendo y convenciendo de la necesidad de incorporar este tema tecnológico a nuestra metodología de trabajo del día a día. Y nada, agradecer mucho a Novak todo el trabajo que ha hecho, cómo hemos trabajado conjuntamente. Es el principio de algo, ¿no?, de algo que viene para quedarse. Y nada, comentar que todos estos materiales estarán tanto en la web de Novak como en la de la agencia en cuanto podamos. Y nada, te devuelvo la palabra, Montse. Gracias, Carla, gracias. Me recuerdan, ya me están recordando que por favor intentemos hablar despacio para facilitarle No, Carmen, se ha entendido perfectamente. Sí, pero lo recordamos, tengo tendencia. No lo he recordado al principio, que por favor pues intentemos hablar un poquito despacio para facilitarle la vida a la persona que nos está ayudando con la traducción. Bien, pues empecemos dándole la palabra a nuestros invitados de hoy, a nuestros ponentes. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Leila Nachawati. Leila es profesora de Periodismo Internacional, Violencia en los Medios y Comunicación y Participación Ciudadana en la Universidad Carlos III de Madrid y forma parte de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, donde es responsable de comunicación de un equipo muy concreto de políticas de información y comunicación. Leila también es cofundadora del medio Siria Untold, que es una plataforma global de medios independientes, y hoy nos acompaña para hablarnos de cómo trabajar online, un tema en el cual obviamente ella es experta, cómo trabajar online en la defensa de los derechos humanos. Leila, buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos y gracias también, aprovecho para dar las gracias a las 179 personas que ahora mismo te van a escuchar, Leila. Adelante. A ver, ¿ahora? ¿Sí? Vale, pues ¿cómo comunicarnos para defender los derechos humanos en línea? Lo primero, yo creo que asumir la complejidad. No estoy muy de acuerdo con esa provocación que nos lanzaba Luca de que Vox ha hecho un mejor trabajo, ¿no?, a la hora de comunicar su estrategia. Creo que es más fácil, siempre es más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil lanzar un bulo que deconstruir y desgranar ese bulo. Entonces tenemos que partir de la base de que jugamos en ligas diferentes. Nosotros jugamos en la liga de construir. Y construir es más complejo. Requiere estrategia, requiere táctica, requiere mucha atención al lenguaje, requiere investigación, requiere un storytelling potente que podamos hacer para sacar adelante lo que queremos comunicar. Entonces me gustaría empezar comentándoos que ahora que estamos cada vez más online, es importante poner atención no solo a la tecnología en sí, sino a los procesos, a los hábitos, a las interacciones, a las buenas y malas prácticas derivadas del uso que hacemos de la propia tecnología y desde luego también al uso de una tecnología u otra, porque hay tecnologías que en sí implican más riesgo que otras, hay tecnologías que nos ponen más en peligro, que nos protegen menos. Entonces, la tecnología en sí es un primer filtro también del trabajo que estamos haciendo. Os comparto aquí en el chat un enlace a una guía que ha elaborado la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, donde trabajo, porque APC lleva décadas trabajando en construir a través de Internet cómo se pueden defender los derechos humanos a través de las TIC,
cómo afecta el propio uso de Internet, cómo afecta al ejercicio de los derechos humanos y a la represión de los derechos humanos. Entonces, partiendo de esa experiencia, hemos elaborado una guía que se llama Closer Than Ever, más cerca que nunca, ahora que estamos con la distancia social. Entonces, ahí en esa guía, pues no se habla solo de tecnología, se habla de procesos, se habla de cómo se relacionan un equipo, una organización, cómo se relaciona un equipo cuando está trabajando online. Es decir, hay que entender que no es lo mismo trabajar físicamente y verse que trabajar a través de Internet, y yo creo que todos estamos acusando también el cansancio, el agotamiento que implica trabajar online. Entonces, que hay que tener en cuenta qué barreras ponemos, cómo nos distribuimos, cómo nos organizamos. Yo creo que eso es lo primero, porque si no acabamos como si estuviésemos continuamente corriendo un sprint, y esto es una carrera de fondo. Algo muy importante para el trabajo de derechos humanos es tener, cuando queremos hacer una comunicación que se centra en la defensa de los derechos humanos, es tener evidencia que te sostenga. Frente a discursos destructivos, no podemos entrar, digamos, a ese trapo de continuamente rebatir y permitir que otros marquen la agenda, sino que tenemos que tener nuestra propia estrategia de qué queremos contar, cómo queremos contarlo y sobre qué evidencia queremos apoyarlo. A veces trabaja mucho en esto, sobre todo desde una perspectiva feminista. Quería comentaros también un ejemplo que precisamente Luca me habéis presentado así también. Aquí, por ejemplo, Syria Untold, este es un proyecto que trata precisamente de mostrar evidencia de lo que ha ocurrido en Siria, que es uno de los contextos más polarizados del mundo, donde parece que todo fueran opiniones y no hubiese datos, no hubiese una realidad sobre el terreno. Entonces, si entráis en Syria Untold y bajáis un poco, veréis que hay un mapa en el que se traza una especie de archivo de todas las ciudades que participaron en el proceso revolucionario en 2011. Entonces, en este momento en el que todo va tan rápido, en el que enseguida perdemos la huella de lo anterior, en el que unos contenidos se superponen a otros, creo que es más importante que nunca la documentación, la memoria reciente. Es decir, estamos perdiendo la memoria reciente de 2011. Es muy fácil ahora mismo encontrarse en un contexto en el que hablamos de lo que está pasando en Siria o en Egipto sin que se entienda lo que pasó antes. Y esto ocurre con todo, es decir, hay una prevalencia de lo inmediato. Entonces, proyectos en los que demos espacio a la memoria, a la documentación, para que todo eso no se pierda y sepamos cómo comunicarlo conectándolo con el presente, es muy importante también, porque si no estamos continuamente en la batalla de lo inmediato, y yo creo que esa batalla tienen más fácil ganarla otros, como decíamos, que trabajan desde la destrucción. Algo muy importante es la cuestión del lenguaje dentro de la comunicación por los derechos humanos. Creo que todos somos muy conscientes, todas somos muy conscientes de que en este contexto de pandemia estamos asistiendo a una militarización del discurso. Entonces, nosotros tenemos que tener presente si cuando hablamos, con qué terminología hablamos, a qué nos referimos. Es decir, pensar muy bien en las implicaciones de cada palabra. Queremos hablar de héroes, queremos hablar de batallas, queremos hablar de escudos, queremos hablar... Entonces, elegir muy bien y pensar muy bien en la profundidad que tienen los matices que tiene el lenguaje que utilizamos. Precisamente desde APC, y luego os lo compartiré en unos días, si os parece, me gustaría que sigamos en contacto para poder seguir informándonos de cómo avanza todo esto y que no se quede necesariamente en esta sesión. Estamos trabajando en un glosario sobre TIC y derechos humanos, es decir, qué significa gobernanza, qué significa pues, todas las cuestiones relacionadas con la Internet como plataforma que sirve para el ejercicio de los derechos humanos. Entonces eso lo compartiremos en breve. Y luego el último punto, pues tener lo que se conoce en inglés como storytelling, contar historias, no limitarnos a datos en crudo, que es importante tenerlos, la documentación es muy importante tenerla, pero es importante saber también que lo que engancha, lo que interesa, lo que crea empatía son las historias, son las identidades, son las vidas que hay detrás. O sea, si hablamos de la pandemia en términos solo globales, en términos solo numéricos, no logramos la atención, no logramos, digamos, la comprensión del efecto que está teniendo realmente en lo importante, ¿no? Que son las vidas de las personas. Entonces, historias que conecten con el elemento humano, pero tengan mucho contexto, tengan investigación, tengan documentación detrás y presten mucha atención al lenguaje.
Aquí os comparto un storytelling que hicimos unas compañeras y yo. Entonces, vidas feministas, vidas prácticas feministas en el confinamiento. Yo lo hice desde Madrid, una compañera lo hizo desde Sarajevo y otra desde Mumbai. Es una historia que ha tenido mucho efecto porque estamos contando cómo nos afecta a nosotras en primera persona y como personas que trabajan en derechos humanos a las que muchas veces nos cuesta poner barreras entre la vida personal, la vida familiar, la vida laboral. Entonces, ¿cómo aprender a poner estas barreras? Sobre todo ahora que Internet está por todas partes, que está en nuestras vidas, ¿dónde ponemos, digamos, las fronteras, ¿no? Y por último, pues, dentro de este storytelling, dentro de este contar historias que conecten con la gente, hacerlo en formatos diferentes, tener en cuenta, por supuesto, los diferentes niveles de accesibilidad. Hay gente que no oye, hay gente que no ve, hay gente que tiene diferentes niveles de acceso a la tecnología, hay gente también, todos sabemos los distintos tipos de inteligencia visual, digamos, las diferentes formas en las que accedemos a los contenidos. Entonces, no todo el mundo va a leer un sesudo paper sobre inteligencia artificial para entender, por ejemplo, que se hablaba ayer, qué significa la inteligencia artificial y qué impacto tiene en los derechos humanos, pero si lo hacemos a través de metáforas, a través de cuestiones más visuales, podemos llegar a más gente. Aquí os quería poner el último ejemplo, que es un artículo que hemos hecho para intentar explicar a través de imágenes de animales ¿qué significa la inteligencia artificial? Esto yo creo que es un buen ejemplo de una investigación que hemos hecho desde APC sobre inteligencia artificial y su impacto en los derechos humanos, cómo transmitir lo que significa a través de metáforas de imágenes visuales. La primera es, ¿nos convierte la inteligencia en cobayas? Entonces, pues la imagen de la cobaya, ¿no? En el contexto de la tecnología utilizada al servicio de la producción y no de las personas. Entonces, así, a través de diferentes imágenes visuales, transmitimos, digamos, metáforas de lo que implica el efecto de cuestiones que pueden ser más complejas y que no necesariamente van a llegar a todo el mundo. Uy, no sé dónde os tengo, que os he perdido. Yo de momento lo dejo aquí y si queréis continuamos luego en el debate. Here and we can talk further about it in the debate. Thank you. Thank you very much, Leila. You were very on time. Thank you very much also for the practical. Es muy de agradecer. Bien, sigamos. Ahora escucharemos a Ricard Faura y Omedes. Ricard es tecnoantropólogo y experto en inclusión digital. Es responsable del Servicio de Inclusión y Capacitación Digital de la Dirección General de Sociedad Digital, que es uno de los organismos especializados en este tema del gobierno catalán. Forma parte de muchos y diferentes consejos consultores, pero hoy está aquí para hablarnos del Jacobit y de soluciones tecnológicas para los retos del confinamiento. Ricard, ¿qué es el Jacobit? Hola, buenas tardes. Bueno, yo antes lo estaba comentando con Karma, en el programa figura que hablaré del Jacobit. El Jacobit es una experiencia concreta que se ha realizado hace una semana aquí en Cataluña, pero para mí, bueno, mi foco de atención no será solamente el Jacobit, sino un poco la situación que hemos estado viviendo y que hemos descubierto, por desgracia, estos últimos semanas, ¿no? Que es con la gente que llevamos ya mucho tiempo trabajando en estos aspectos, teníamos muy claro, pero que desde tanto instituciones como gobiernos, empresas, etcétera, daban ya por cerrado, que es el tema de la brecha digital. La brecha digital, en estos momentos, en estas últimas semanas, tenemos a la mayoría de nuestra población en sus casas, con lo que han tenido que cambiar sus hábitos, tanto de trabajo como sus hábitos de relación personal con sus familiares, o incluso la manera de comprar o de interactuar con otros ciudadanos, ¿no? Es aquí cuando se ha encontrado realmente la necesidad y se ha visto que existe realmente dos tipos de población. Ha habido exactamente una brecha de los que
podemos seguir de alguna manera trabajando, teletrabajando con los que no pueden, algunos porque su trabajo no lo permite, su tipología de trabajo, pero otros sí que lo permitiría, pero no han sido capaces de incorporar desde el ámbito laboral esta nueva metodología o una metodología ya de hace unos años. Luego están a nivel escolar, también lo estamos sufriendo, las escuelas, los alumnos que son capaces de seguir la escolaridad desde casa, con sus herramientas, con el acompañamiento de sus familias, con una conectividad correcta, etcétera, etcétera, y los que no. Aquí se está detectando también una clara separación de dos tipos de población, y esto incluso en el ámbito universitario, a mucha menor escala, pero también existe. Happening at the academia level in universities. And my position within the Polytechnic University of Catalonia, this problem has been presented. There are a few students that cannot follow the lessons from home. This is something that is getting worse. If we talk now about freelancers, small businesses who are facing a new reality. And this new reality shows that if you do not have technology as a very necessary tool, they cannot carry out their professional activity. If we try to broaden our view in other aspects, we can see that tipología sobre todo a nivel social, porque en diferentes estudios que ya se han hecho, por ejemplo, el último que se hizo aquí en la ciudad de Barcelona, podía verse claramente que la brecha digital coincidía en las zonas y en los barrios con problemáticas económicas y sociales más importantes, o sea que es una cosa que va directamente ligada y relacionada. Y si esto lo extrapolamos, como digo, a nivel global, nos vamos a encontrar con el mismo efecto, pero incluso multiplicado por mucho. Aquí también uno de los hechos también a reivindicar y a trabajar es la adecuación y la revisión de lo que hasta ahora se llamaba el concepto de brecha digital, que tenía muy claramente unos ítems que lo componían. En concreto, podemos hablar de tres, que es el problema con la conectividad, que aquí yo incluiría el acceso de lo que es el hardware para poderte conectar, ¿no? Luego está el conocimiento en el uso de esta tecnología y la que ahora para mí es más actual y más necesaria, que es el que llamamos buen uso de esta tecnología, ¿eh? No solo saberla utilizar, sino utilizarla correctamente. Y aquí tenemos fenómenos que también se han multiplicado en estos últimos días, como es los problemas de la ciberdelincuencia, los ciberataques, donde la gente que menos conocimientos tiene son los que tienen más posibilidad de recibirlos, y también la posibilidad también de innovar con estas herramientas. El hecho de que tengas esta capacidad te permite resolver unas problemáticas, buscar unas soluciones, tanto sea a nivel social o a nivel laboral, para solucionar la problemática o el momento que estamos viviendo en estos momentos. Otro ejemplo claro lo tenemos en el sector de las personas que están recibiendo más duramente esta pandemia, que es la gente de la tercera edad, digamos, que no tienen la mayoría estos conocimientos ni tienen estos recursos, y cosa que ha incrementado su aislamiento en todas estas semanas y seguramente en las próximas, ¿no? Aquí me gustaría destacar, y si puedo compartiré una pantalla, un proyecto que estamos trabajando ya desde hace unos meses desde la Generalitat de Cataluña, que es la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía Digital, donde intentamos un poco preservar y concienciar de la importancia que tiene en este ámbito tanto los derechos como los deberes de una ciudadanía que cada vez tiene la
la posibilidad y la necesidad de utilizar estas herramientas para el beneficio, pero también para el diseño y la construcción de una nueva realidad como la que estamos viendo en estos momentos, ¿no? A ver, no, veo que no puedo compartir. Bueno, en principio ya os pasaré el enlace del proyecto. Ahora sí. Ahora sí, vale. Aquí, un poco para ejemplificar un poco lo que os estaba comentando, tenemos estas estadísticas en el caso de Cataluña, ¿no? De los motivos de las personas que no disponen de conexión a Internet, por qué no la disponen, y veis que principalmente en un 75% porque creen que no les es útil Internet, ¿no? Y en segundo lugar porque tienen pocos conocimientos para utilizarlo, ¿no? Aquí claramente se ven las necesidades de estas políticas públicas que realmente conciencien de la importancia de que Internet no sea un elemento de brecha entre diferentes tipos de sociedad, sino que sea un elemento de unión. Aquí lo que también quería resaltar es la oportunidad que hay en estos momentos de que a nivel de cooperación la situación que tenemos de pandemia, ya que es global, nos permita a su vez hacer políticas, hacer acciones a nivel global también de cooperación para intentar buscar soluciones y mitigar el efecto de la pandemia. Estas acciones ya están empezando a suceder. Yo justo hace 5 o 6 días tuve una videoconferencia con gente de Costa Rica que querían conocer un poco la experiencia que teníamos aquí para intentar aplicar en lo que fuera posible en su territorio. Aquí, bueno, también, como es ver esta frase que he querido resaltar, que es que mientras que la gente que tiene ingresos mensuales superiores a 2.500 euros tienen más del 99% de conexión, cuando bajamos a inferiores a 900 euros estamos hablando del 57% de la población. Esto nos acota claramente de qué sectores de la población estamos hablando cuando hablamos de brecha digital. Y no sé si me quedan muchos minutos, pero me gustaría... Sí, Ricardo. ¿Cuánto? ¿Un minuto? Sí, me gustaría... esto lo tenéis en mi página web, ya os pasaré el enlace, pero aprovechando los datos de la ITU, la Unión Internacional de Comunicaciones, de Telecomunicaciones, entre otros hay las diferencias de género dentro de la conectividad en las diferentes zonas del planeta, pero me gustaría destacar, por ejemplo, aquí veis el porcentaje de conexiones a fijos, a teléfonos fijos o a banda ancha, y al final veis esas tres columnas, y esas tres columnas nos indican el tanto por ciento en países desarrollados o llamados desarrollados, y al final los países, ¿veis? Ese porcentaje tan sumamente bajo, los países en vías de desarrollo o que LDC, que le llaman en lenguaje internacional, que estamos hablando de una conexión ínfima. Esto es también el resultado de las políticas de telecomunicaciones, donde se priorizan el retorno económico más que el resolver las necesidades que tiene un propio territorio. Y esto podéis ir viendo en diferentes aspectos cómo no solo se repiten estas diferencias en el caso de la conectividad, sino que cada vez es más alto hasta llegar... Me gustaría ver si puedo... Cuando hablamos de los precios, me parece que aquí salen los precios de la conectividad, es inversamente proporcional a la tipología de países. Como más desarrollado es el país, más económico es conectarse
y al revés. O sea que al final toda esta suma de políticas de alguna manera y estrategias de telecomunicaciones acaban creando una brecha realmente grande entre lo que son dos mundos, el mundo que está conectado y que puede aprovechar la potencial que nos da las telecomunicaciones, y el mundo que no lo está y que acrecenta cada vez la diferencia con el resto del mundo. Ya digo, os dejaré el enlace para que podáis verlo más extensamente, pero también estoy abierto a cualquier pregunta, cuestión que queráis hacerme. Pues muchísimas gracias, Ricard. Absolutamente fundamental hablar en un espacio como este de todos esos datos de la brecha digital y de todos esos datos que nos das sobre inclusión digital. Bien, ahora vamos a dar paso a Saya Saulier. Ella es experta en participación ciudadana y en activismo digital. Ha trabajado en organizaciones como Oxfam Intermol y es fundadora de Commons, que es donde actualmente es coordinadora de proyectos digitales. Saya ha colaborado en múltiples iniciativas de Open Data y de vigilancia de políticas públicas y de procesos electorales. Y de hecho ha creado una metodología de evaluación de campañas digitales para el cambio social. Saya esta tarde nos acompaña para hablarnos de la Red Levadura, que es una iniciativa reciente y una iniciativa a través de la cual pues ella nos puede ayudar a visualizar cómo salir de nuestras cámaras de eco y desbordarlas. Saya, bienvenida, buenas tardes, muchas gracias. Sí, hola, buenas noches. ¿Me estáis escuchando? ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Todo bien? Sí. Vale, pues muy buenos días a todas y todos. Así que creo que estamos demasiado conscientes de lo que nos estamos jugando en esta crisis. Dos futuros en paralelos. Uno en lo cual el miedo dirige a las decisiones políticas y donde tendríamos un retroceso social de derechos y libertades. Y otro, ¿estáis viendo también ¿estáis viendo todos o estáis viendo las caritas vuestras también? No, no estáis viendo la pantalla. Ok. O otros donde en realidad... perdón, estoy con una pequeña. Y otro futuro en el cual tendríamos la posibilidad de cambiar paradigma y construir un futuro sobre solidaridad mutua, cuidados, interdependencia, soluciones creativas y colectivas de reto de... Yuki, no, Yuki. Ya. Sí. Lo siento que estoy con una pequeña confinada sola y no suele ocurrir, pero siempre cuando hace. Así que para pujar el segundo futuro somos muchas personas y no va a venir orgánicamente. Y venimos de ecosistemas diferentes, organizaciones feministas, ecologistas, intermundialistas, derechos humanos, LGTBI, etc. Y estamos también en nuestra cámara de eco, en lo cual las redes sociales nos encierran. Es muy importante que podamos estar unidos con el denominador común de valores para pujar ese futuro, porque el panorama es complejo y es lo que voy a contar ahora. En Commons, que es la organización en la cual estoy, tenemos investigadores digitales y desde el 2008, esos investigadores digitales lo que hacen es que scrapeamos muchos datos de las redes sociales y hacemos hablar de esos datos. Desde 2018 estamos analizando un partido en 3 letras que en ese momento no pintaba nada y que ahora desgraciadamente es la tercera fuerza política de ese país. Y para la gente que no escucha, que no es española, quería decir que España era de los pocos países hasta 2018 que no contaba con una extrema derecha, pero que gracias a una estrategia digital muy fina, táctica, de activar miedo y odios en población más afines a su ideología, pero también en audiencias medias, han logrado ser tercera fuerza de ese país y han activado odios contra LGBT, migrantes, feministas, podemitas y catalanes, que han sido sus grandes ejes de... Eso es un esquema un poco de la esfera digital y de sus ecosistemas, ¿de acuerdo? Es un poco simplistas, pero los datos que estáis viendo, eso es de una encuesta de opinión pública que hicimos en enero 2020, es decir, que es reciente.
En realidad, el ecosistema digital actualmente se divide en tres. 30% son bases. 30% bases serían personas que son... Yo quiero, papá. Por favor, me quiero lavar los Lo siento mucho. Papá, me quiero lavar los dientes. Por favor, me quiero lavarlos bien. Exacto. Mamá. No sé si me... Lo siento mucho, tengo un problema. Aya, ¿quieres que le demos paso a Estefan de momento? Sí, porque ¿Sí? tengo... ¿Mejor? Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. No te preocupes, es el tipo de cosas que pasan en estas situaciones. Si Estefan, ¿te parece bien? ¿Podemos darte paso? Vale, perfecto. Pues pasamos a presentar a Estefan. Estefan es muy conocido, Estefan es cineasta y activista social, tiene un currículum muy completo y es director y productor de documentales, máster en Economía Digital e Industrias Creativas, pero sobre todo hoy nos acompaña porque es fundador de la plataforma en defensa de la libertad de información y colaborador de la plataforma de fact-checking maldita.es, donde coordina el área de formación y es responsable de alfabetización digital y estrategia educativa, también fundamental en el tema que nos ocupa. Estefan nos hablará hoy de un tema lamentablemente tan de actualidad en estos días como la fake news y la desinformación. Estefan, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tu turno. Pues muchas gracias. Gracias a todas por organizar este evento y todo mi cariño a Saya y en general a toda la gente que está con esos niños. Una cosa desconocida para mí, pero lo acabamos de ver y me parece tan enternecedor como maravilloso. Así que ole ella y está todo bien. Bueno, voy a hablar brevemente de lo que es la desinformación, un poco, un pequeño marco general del trabajo que hacemos en maldita.es y también de la situación que ha generado toda la infodemia que se está llamando ahora en torno a la COVID-19. Voy a intentar compartir una presentación, a ver si funciona, que entiendo que la tenéis que empezar a ver ahora. ¿La estáis viendo, verdad? ¿La veis, verdad? Sí. Vale. Y bueno, básicamente vamos a hablar de dos cosas. Primero un poco de desinformación y en fin, lo que es fact-checking y maldita.es. Voy a intentar ir muy rápido con todo esto. La presentación la tenéis subida, por cierto, en el Drive y está en el chat el enlace, con lo cual la podéis descargar de allí. Y después hablaremos un poco de las particularidades que tiene la desinformación en esta era de la COVID-19 y cosas que están pasando. Vale, lo primero es, la charla esta, curiosamente, o la participación nuestra se llama fake news, pero nosotros somos muy partidarios de que esa frase no hay que usarla. No hay que decir fake news y hay que hablar de desinformación. Fake news por varios motivos, entre ellos, primero, por el uso que hace el presidente Trump de la palabra fake news, ¿no? Que la ha vaciado de contenido de cierta forma. También porque al usar fake news, en realidad le estamos dando categoría de news, de noticias, a un contenido que es falso. Y una noticia es una noticia precisamente porque es veraz. Si un contenido o algo no es veraz, no es una noticia, es otra cosa. Es una manipulación, es publicidad, es opinión, es sátira, pero no es una noticia. Y el tercer motivo, y aquí paso ya la diapositiva, tiene que ver también con esto. Aquí estáis viendo como unas formas de lo que llamaremos fake news, que digamos que son estos contenidos que tienen pinta de noticia, ¿no? Tienen a lo mejor su encabezado, una foto, un titular, un índice, bueno, todas las características de publicaciones digitales, pero que son falsos. Pero en realidad el fenómeno de la desinformación, y supongo que muchos y muchos de nosotros lo estaremos comprobando ahora, especialmente en la era del COVID, lo que está pasando, es mucho más que esto. O sea, tenemos desinformación en todas estas formas. Desinformación en forma de foto, en forma de meme, en forma de un audio de WhatsApp, en forma de una foto también manipulada y sacada de contexto. Bueno, todo tipo de cuestiones. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que la desinformación, no solo en su forma, sino en la forma también de llegarnos, es mucho más amplia que eso que podríamos pensar y denominar como las fake news, en el sentido de esas noticias falsas, ¿no? De hecho, en España, el principal problema que tenemos con la desinformación es el WhatsApp, ¿no? Como ese medio, WhatsApp es un medio de comunicación, ¿no? Es como si fuera un teléfono o una carta escrita, sirve para comunicarnos, pero los españoles nos informamos mucho por WhatsApp. En WhatsApp nosotros no podemos mirar lo que hay dentro, nadie puede mirar los mensajes. WhatsApp está cifrado del emisor al receptor, con lo cual ni los propios operadores de WhatsApp pueden mirar qué es lo que hay dentro y eso está bien así, nosotros estamos muy contentos. Pero en España, curiosamente, se usa WhatsApp mucho para informarnos, más que para esas cuestiones para las que estaría pensado, que son, pues voy a llegar tarde, recoger a todos los niños,
o hay que hacer la compra, cosas de este tipo. Otra cosa de la desinformación es que no es un fenómeno nuevo, eso es una cosa que existe de siempre. De hecho, uno de los casos más famosos de desinformación que hubo en España hace 20 años ahora de él, que fue una cosa, se llamaba un programa, se llamaba Sorpresa, Sorpresa, que era un programa como de cámara oculta, de Antena 3 en prime time, donde hacían como una sorpresa en directo a alguien, y allí, bueno, se inventaron una historia que nunca sucedió, pero de repente la mitad del país pensaba que había pasado eso, y una parte de gente te podían decir que habían visto el vídeo de un vídeo que nunca existió. Y lo que es la desinformación también es, no sé, como en los pueblos pequeños de siempre, cuando ibas a comprar el pan y decías, oye, que la paqui no sé qué. Y bueno, todo el mundo dice muchas cosas, pero una de cada X veces que la paqui no sé qué se convierte en cosa, se convierte como en verdad. Bueno, o sea, ha existido desde siempre, pero ¿por qué hay ahora más desinformación o por qué nos parece que es más o por qué estamos más expuestos a ella? Bueno, pues tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver primero con cómo consumimos información. Que es lo que os decía, en España tenemos ese problema con el WhatsApp. Aquí, de hecho, podéis ver en la diapositiva que un 36% de las personas que usan WhatsApp en España se informan a través de ella, ¿no? En otros países de Europa se dice de un 8, un 10, un 12%. Aquí realmente tenemos una costumbre un poco distinta. Esto, por cierto, es el último informe de Reuters sobre consumo de medios en el mundo. De todos modos, también tiene que ver con esos cambios de comunicación. Todos nos informamos a partir del móvil, ¿no? O de redes sociales, de enlaces. Los medios de comunicación tradicionales tienen también una gran pérdida de legitimidad, que son los periodistas somos responsables y hemos hecho muchas cosas muy mal. O sea, realmente no se nos cree ya y la gente se informa en otro sitio. Es evidente, eso es un problema que tenemos todos, ¿no? Otra cosa que está pasando, que yo entiendo que es buena, es que la desinformación se ha democratizado. En el sentido que lo que es informar o desinformar, que al fin y al cabo es lo mismo, es básicamente lanzar un mensaje que llega a mucha gente y que afecta. Hasta hace muy poco solo podían hacerlo unos grandes grupos políticos, mediáticos, económicos. Y ahora podemos todas y todos, ¿no? Mediante este teléfono podemos todos informar, pero también desinformar. Eso es una buena pregunta, es una buena cosa, sin duda. Es una fase, la democratización de la sociedad, pero también trae otros problemas, ¿no? Otra cuestión también es que todo se cuestiona, cosas que ya estaban cerradas como las vacunas, ahora de repente volvemos a hablar de ellas. Y la viralización que permiten este tipo de dispositivos, ¿no? Cualquiera de las personas que estamos en este chat tenemos la capacidad con nuestro teléfono de crear una información, una desinformación y que en muy poco tiempo llegue a más gente que cualquier gran medio de comunicación o casi que cualquier gobierno. O sea, tenemos ese poder. Eso no significa que salga siempre, pero significa que puede pasar. Siguiendo ahora hablando un poco de Maldita. ¿Qué somos en Maldita.es? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nosotros en Maldita.es somos fact-checkers, es una tarea que existe de siempre, que consiste en que yo lo que voy a publicar me voy a asegurar que es cierto, pero esta tarea de fact-checker como tal es una cosa relativamente nueva. Tendrá 10, 15 años, no tiene más, ¿no? Hasta antes no existía y desde entonces empezaron diversas entidades a dedicarse a hacer esa comprobación de datos, esa comprobación de noticias, de discursos, del espacio público, para todo lo que vieran que parecía que pudiera no ser real, estudiarlo y en caso de que fuera mentira, demostrarlo y publicarlo, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros en Maldita nos dedicamos a hacer dos cosas, ¿no? Observamos lo que es la esfera pública, o sea, todo lo que son las redes sociales, de este tipo de cosas, y también monitoreamos el discurso político. Vemos lo que dicen nuestros representantes y cuando vemos algo o cuando alguien nos envía algo y después hablamos de la comunidad que puede parecer que es un poco extraño, lo investigamos y si inequívocamente podemos demostrar que no es cierto, lo publicamos. Nosotros en Maldita trabajamos con hechos y con datos. En Maldita no hay opiniones, en Maldita no hay no sé quién dice qué, fuentes de la investigación, no. Hechos y datos. Y si no, no publicamos. Por supuesto nos equivocaremos y cuando nos equivocamos tenemos también una política de rectificación abierta que está colgada en nuestra web y que podéis ver. En Maldita.es somos un medio de comunicación sin ánimo de lucro. O sea, nosotros entendemos que esto también de la desinformación es una cosa muy grave, ¿no? Subirte a un pedestal y decir, eso es mentira, por mucho que lo demuestres, con lo cual nos parecía que el sitio adecuado para hacer esa labor es de la sociedad civil y desde el no ánimo de lucro, ¿no? Nosotros no tenemos accionistas, no tenemos dueños, no pertenecemos a nadie y de esa forma, digamos, que nos protegemos de posibles influencias que pudiéramos tener. Ahí tenéis un poco en la diapositiva los distintos proyectos que tiene Maldita.es, ¿no? El de bulo, el de datos. Maldita.es, Maldito Bulo, Maldito Datos, Ciencia, which is quite busy in this current context, and other projects. As I was saying, we're an independent media. Another thing that we do es que no queremos un modelo publicitario, sino solo un poco de patrocinio a veces con algunas organizaciones, ¿no? Que se quieran asociar con nosotros para diversos proyectos y hacen posible que hagamos algún trabajo, pero manteniendo nosotros siempre el control editorial de todo lo que publicamos. O sea, nosotros lo único que tenemos es nuestro prestigio y tenemos como que agarrarnos a eso. 4 palabras y 4 características, con lo que voy acabando ya esta sección, son esas que veis ahí: tecnología, comunidad, colaboración y educación. O sea, en Maldita hacemos un uso de la tecnología absolutamente intensivo, tanto la que se ve como la que no se ve.
o sea, procesos internos que tenemos, bots que nos ayudan para localizar cosas, para difundir, para manejar grandes cantidades de información. Es increíble la cantidad de información que hay y la cantidad de desinformación, como podéis suponer y como sufrís en vuestros dispositivos. Trabajamos también con una comunidad muy fuerte que nos ayuda mucho en varias cosas, para detectar todo lo que ellos creen que es desinformación, que nos lo envían para que lo chequeemos. Nosotros no podemos estar en todos lados. También para una vez que nosotros hemos desmentido algo, mover esos desmentidos, ¿no? Y también tenemos una parte de la comunidad que nos ayuda con lo que llamamos los superpoderes, que es la capacitación que tiene cada uno, que nos pueden ayudar pues, en cuestiones que no controlamos, porque nosotros somos periodistas, pero no sabemos de todo, ¿no? La colaboración es importante para nosotros, aparte de nuestra forma como organización sin ánimo de lucro. Nosotros creemos que hay que colaborar en vez de competir. Entonces colaboramos con muchos medios de comunicación, todos nuestros contenidos son de libre acceso, todos nuestros contenidos tienen una licencia copyleft que permiten su republicación, su reutilización, incluso con ánimo de lucro, y estamos todo el día intentando colaborar con otras entidades, con medios de comunicación, con instituciones, pues, sencillamente para llegar a más gente, ¿no? Para que eso que nosotros hacemos, que creemos que lo hacemos bien, que nos parece importante, llegue al mayor número de gente posible. La cuarta palabra es educación. Tenemos un proyecto que se llama Maldita Educa, que es el proyecto que yo coordino dentro de Maldita, que se dedica a ese lema que tenemos nosotros de crear herramientas para que no te la cuelen. Nosotros no podemos llegar a todo, ni queremos llegar a todo, ni entendemos que el papel nuestro tiene que ser únicamente estar como un portero parando desinformaciones, los balones que vienen, que paramos algunas, otras no, sino intentar que todo el público en general pueda aprender a reconocer esa desinformación, ¿no? Esto de la desinformación es una cosa muy, muy importante porque a veces nos cuesta como aterrizarla, ¿no? Esta desinformación es como, sí, están diciendo mentiras, siempre han dicho mentiras y tal, pero en realidad tenemos que pensar que la desinformación en realidad lo que hace es hurtarte tu derecho a decidir en libertad. Y me explico, ¿no? Tú eres un ciudadano y tú votas a quien quieras, que es el ejemplo más claro, pero tú también tomas decisiones por las cuales ordenas a tu vida. Y ese voto o esas decisiones tú las tomas en torno a una información que tú tienes. Si la información que tú tienes no es veraz, y por supuesto está bien que tú votes y que hagas lo que quieras, evidentemente, ¿no? Pero esas decisiones que tú tomas, si no las tomas en base a esa información veraz que recibes, alguien está decidiendo por ti, alguien te está manipulando, te están hurtando tu derecho a decidir en libertad. Por eso realmente tan importante esta cuestión de la desinformación. Otra cosa que no he comentado, bueno, nosotros somos miembros de una organización internacional, que es esta de aquí, que es la que de cierta forma certifica que somos independientes y distintas formas de trabajar. Podéis ver la web, nos hace una auditoría cada año, una serie de cuestiones, ¿no? Tenemos que publicar la organización, tenemos que publicar la financiación, tenemos que decir cómo trabajamos. Eso también es interesante porque hay mucha gente que nos critica, pero nunca se ha parado a ver cómo trabajamos. Y si tú miras nuestra metodología y lees nuestras piezas, a lo mejor podrías pensar otra cosa si logras salir de tu propia cámara de eco y estas cosas que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Otra cosa importante, y con esto acabo ya y voy acabando la charla, vaya. En Maldita nosotros nuestro trabajo lo aproximamos de una forma absolutamente técnica. Iba a decir como apolítica, ¿no? No es apolítica en el sentido que nosotros tratamos mucho la política, pero de una sorta absolutamente técnica y sin una ideología de ningún tipo, ¿no? Yo siempre me gusta mucho decir que los desmentidos nuestros son como operaciones matemáticas, ¿no? Cuando tú sacas un desmentido, hay personas que pueden no gustarte, puedes enfadarte, puedes hacerte preguntas, algunas muy legítimas, ¿por qué informáis siempre de este y no del otro? ¿Por qué no sé qué? ¿Vale? Pero no pueden no estar de acuerdo. O sea, el desmentido es como una operación matemática. Pasa esto, te decimos que es esto y aquí están las pruebas. Entonces, 2 más 2 es 4. Puede no gustarte, puedes enfadarte, lo que tú quieras, pero no puedes no estar de acuerdo. Y así es como intentamos hacer nuestro trabajo y es muy importante para nosotros el mantener esa neutralidad, digamos, y esa forma de hacer las cosas. Os voy a pegar en el chat un momento un número de WhatsApp que tenemos, a ver si soy capaz, a todos los participantes aquí, que es el número de WhatsApp que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Nosotros trabajamos de forma que tenemos ese número que es público, que la gente nos puede enviar lo que ellos encuentren por ahí en ese grupo de WhatsApp, donde precisamente ya sabemos que son una gran fuente de desinformación y además nosotros no podemos entrar ni mirar, y nosotros investigamos las cosas y si las encontramos se las devolvemos y te decimos, mira, esto que planteabas es falso por esto, no, mírate esto, ¿vale? Sigo un poco. Bueno, también pertenecimos a un grupo de alto nivel que fuimos el último representante español en un estudio que hizo la Unión Europea sobre este tipo de cosas hace algunos años. Y bueno, pasamos ya al coronavirus. ¿Qué está pasando con el coronavirus? Bueno, están pasando varias cosas como realmente muy novedosas, ¿no? Lo primero que está pasando muy novedoso, por lo menos desde nuestra experiencia y desde los años que llevamos trabajando en esto, ¿no? Lo primero que está pasando es la cantidad de desinformación que hay. Es increíble la avalancha de desinformación que se está moviendo. Nosotros, antes del coronavirus, no llegábamos a todo y somos unas 20 personas trabajando en Maldita y ahora, pues, por supuesto, tampoco llegamos a todo. Os pongo ese índice que no es nada académico y que es muy personal, pero creo que puede dar un poco la idea, ¿no?, de cómo ha crecido esta desinformación, ¿no? En ese teléfono de WhatsApp que os cuento, ¿no?, ese servicio de WhatsApp que tenemos, nosotros antes de la pandemia
recibíamos al día unos 250 mensajes de personas, ¿no? Que eso ya es una cosa bastante inmanejable. Tenéis que imaginar cómo es. El WhatsApp además no tiene automatizaciones, tienes que usarlo igual que lo usamos todas nosotras, ¿no? Así tú se te un ordenador uno a uno y tal, no puedes etiquetar. Bueno, ya no llegábamos. Desde la pandemia hemos llegado a tener ahora mismo 1.000, 1.500. Me dicen, por cierto, que ya estamos por los 2.000. O sea, recibimos unos 2.000 mensajes cada día. Es increíble la cantidad. Aparte de lo que nosotros encontremos, de los que nuestros robots sean capaces de encontrar, los términos que monitoreamos, aparte de todo eso. Es increíble la cantidad y el volumen en el que está circulando. Hay más información que nunca, yo me atrevo a decir, y además circula también mucho más que nunca, ¿no? Otra característica que tiene esto, aparte del volumen, es lo peligrosa que es esta desinformación, ¿no? Con la desinformación siempre hay una cuestión que es como aterrizarla, ¿no? Esto porque hace daño, sí, bueno, está socavando el prestigio de alguien, está mintiendo, no sé qué, vale, ha existido siempre, vale. Pero en este caso estamos viendo desinformación que realmente puede matarte. O sea, estamos viendo desinformación que te está diciendo que si te tomas no sé qué agua caliente con no sé qué limón te proteges porque... O sea, unas cuestiones que nos parecen realmente graves. Y esto es lo que ha hecho que en Maldita tomemos unas medidas especiales, ¿no? Donde, por ejemplo, todos los equipos de distintos departamentos de Maldita están todos centrados en el coronavirus, hemos aumentado los turnos, estamos trabajando fin de semana, hemos puesto gente nueva, o sea, estamos realmente haciendo todo el esfuerzo posible para intentar parar esto todo lo posible. También hemos abierto ese especial en la web de maldita.es, ahí la veis, os voy a copiar el enlace al chat, maldita.es/coronavirus, donde agrupamos todos los contenidos, llevamos ya más de 700 publicaciones, de ellos casi 500 bulos ya. Y realmente se está moviendo muchísimo lo que estamos haciendo. Contaba antes de comenzar formalmente el chat que durante el mes de marzo fuimos el segundo fact-checker más consultado del mundo. Tuvimos 10 millones de usuarios únicos, ¿no? Realmente hay mucha información, la gente se está informando, hay mucha desinformación y hay una demanda de información buena. Otra característica es que ha desaparecido casi toda la otra desinformación que había. Nosotros antes de la pandemia detectábamos, por ejemplo, mucha desinformación en temas de migración, de refugio o mucha desinformación en temas de género. Y curiosamente, pero eso de cierta forma ha desaparecido, no hay casi nada, y mucho de lo poco que hay tiene que ver con el coronavirus. Y la otra cuestión también es que hay que tener mucho cuidado, lo han dicho en la charla de antes también, con los temas del phishing y los timos. Es increíble la cantidad de phishing y además muy bien hecho. Y os pongo un ejemplo concreto porque esto intento repetirlo en todas las charlas porque yo quiero que la gente se entere qué es lo que está pasando con los ERTEs. Hay mucha gente que está ahora mismo en esa situación de ERTE. Recordemos que el ERTE significa que tienes como una especie de despido temporal por el cual te vas unos meses a tu casa, el Estado te paga el desempleo, pero después tienes derecho a volver a tu puesto de trabajo, con lo cual una especie de pequeño despido revocable, o que siempre se revoca, mejor dicho, pero tiene unas características muy curiosas. Bueno, lo primero es que casi nunca ha sufrido nunca un ERTE, con lo cual no sabemos cómo son esos procesos. El segundo, que es una cosa muy poco burocrática. Es como que un día te dicen en tu oficina, y está usted en ERTE, se va para casa y vuelve el 1 de junio, y te vas y no pasa nada, y vuelves y cobras el paro y no tienes que hacer nada. Y le está pasando a cientos de miles de personas. En ese marco hay muchas campañas de phishing, o sea, campañas dedicadas para sacar tus datos o para sacarte dinero que utilizan ese ERTE. Entonces estamos detectando, hoy creo que vi incluso otra vez, muchos emails, muchos SMS que están mandando diciendo, sabemos que está usted en el ERTE, por favor, hacen falta sus datos para que pueda cobrar, si no, no va a cobrar la mensualidad, haga clic aquí y meta sus datos. Eso está pasando y es realmente dramático. O sea, conocemos casos de gente que está cayendo, por supuesto, y además en muchos casos me parece un phishing como muy bien hecho. Hay que tener como mucho cuidado y eso está pasando, ¿no? ¿Vale? Sí. Es tan interesante lo que dices que es muy difícil cortarte. Pero hay que acabar. Acabo. Sí, no. De hecho, creo que estoy... Un segundo. Bueno, aquí tenéis un poco los tipos de bulos, lo podréis ver después, pero son los que os imagináis, del origen, de los datos médicos, de las prestaciones sociales, del número de víctimas, lo que sea. Aquí os dejo también una foto de un pequeño manual que tenemos y voy a acabar con dos chanzas o con dos reflexiones. La primera es esta, que parece un chiste, pero no lo es, ¿no? Veis aquí dos personajes que hablan. ¿Cómo puedo saber si una noticia que he recibido por WhatsApp es bulo? Si la he recibido por WhatsApp, es un bulo. Es un chiste, una viñeta, pero es casi verdad. Mucho cuidado con lo que recibamos por WhatsApp. Y por último, un ruego, petición que hacemos desde Maldita, y es que si dudas, no compartas. De verdad, son momentos complejos, hay mucha información que es falsa, y si tú recibes algo que te puede parecer interesante, pero no estás seguro que sea correcto, no pasa nada, porque eso en concreto no se lo mandes a tus 5.000 amigos. De verdad que el mundo no se para, que no pasa nada, y por favor compartid solamente cosas de las que estéis seguras y seguros que son veraces. Bueno, pues este ha sido un poco el pequeño resumen sobre Maldita, sobre el fact-checking, desinformación y sobre lo que está pasando en la COVID, y desde Maldita pues intentamos humildemente trabajar para ayudar a la sociedad. Perfecto, Estefan, súper interesante, por supuesto, todo vuestro trabajo, toda esta parte educativa. Saya, veo que has vuelto. Sí, he vuelto. Las necesidades imperiosas de mi niña de la ¿no? Lo siento muchísimo. Nunca pasa, pero justo el día. ¿Estáis viendo mi pantalla?
Sí, te damos 5 minutitos más, ¿vale? Que tenemos acuerdo. ya 2 o 3 preguntitas. De acuerdo, en la lo cola. siento, no, es un poco difícil contar todo, así que lo que decía es que eso es un esquema de la esfera digital, pero los datos son de una encuesta de opinión pública que hicimos en enero 2020 dentro del proyecto del ComHub. 30% son lo que decimos bases, serían gente que piensa y que tiene los mismos valores que nosotros. 30% son muy determinados, se llama autoritarios, es decir, del otro bando y difíciles de cambiar. En cambio, hay 40% de esas audiencias que son, se llama middle audience, las audiencias del medio. En realidad lo que pasa es que esas audiencias son posibles activar tanto su solidaridad como su miedo. El tema es que y eso no lo digo porque sí, es porque se hace focus group, se hace y se ve, si tú les expones, activan diferentes valores. Lo que ha pasado desde 2018 hasta ahora es que el bando autoritario con tecnología, con bases muy engaged, con recursos y con el conocimiento de la extrema derecha internacional, lo que ha hecho es ha invertido y ha activado el miedo y el odio de esas audiencias medias, y además han sido muy estrategas para hacer subir lo que es en realidad hasta tener lo que se llama agenda setting, tener cobertura de los MENAs, los menores no acompañados en los medios, o del PIN parental, etc. Y lo que han hecho es crear un relato, bueno, sobre todo cambiar los marcos. ¿Y qué son los marcos? Como los peces no son conscientes de que están en el agua porque están completamente inmersos en ellas, pues nosotros no somos conscientes de los marcos porque son palabras, imágenes, metáforas que las percibimos como realidad. Y lo que están haciendo es, en realidad, a través de toda esa estrategia digital, están cambiando la realidad, y eso es lo que vemos muy peligroso. Lo acaba de contar Stefan ahora. La estrategia está muy articulada y hay muchos artículos que lo cuentan. Los bulos es la mera prueba, se ve cómo están en las redes. Están con una estrategia de crear desunión y destabilización, y la desunión es, ya lo podéis ver aquí, agricultores contra actores, urbanos contra rurales, padres, madres contra el resto de la sociedad, mercerías contra supermercado, están en el frame de la desunión. Todos esos años, y eso es resultado de un análisis digital que hemos hecho, los actores progresistas lo que han hecho es intentar deconstruir su marco con datos. Y eso, si conocéis a George Lakoff, no funciona a nivel cognitivo, porque si tú evocas un marco, lo refuerzas. Así que ahí nace así nace la urgencia de la red levadura. Contra el odio, el miedo y las tácticas que intentan dividirnos, vamos a inundar las redes con historias reales, las de apoyo mutuo, de cuidados, de soluciones colectivas. En realidad lo que hay que hacer es, desde el lado, saber poder comunicar y activar la solidaridad, que sí es un valor de esas bases medios para esa crisis. Y además también dentro de la levadura vamos a tener un pequeño lab de desinformación para ver si se puede inocular contra la desinformación, que es complejo. Así que, ¿cuál es la teoría del cambio que está detrás? Es importante generar un relato, un sentido común y un framing empoderador de una audiencia amplia, porque es con ese sentido común que se va a poder crear ese futuro. A partir de ese rato se impacta la agenda mediática, la agenda social mediática, la agenda pública, y ahí se puede empujar a impactar tanto la agenda política como también generar esa cultura ciudadana del peer-to-peer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en la red levadura tiene un par de semanas nada más, ¿no? Realmente 2 o 3. Ya cuentan con 50 a 70 organizaciones, porque hay muchas redes y no lo sabemos, y más de 400 ciudadanos iniciativas, y realmente le hemos dado muy poca difusión porque estábamos haciendo esa estructura de colaboración. Lo que tenemos es una infraestructura de escucha de esa esfera digital para poder crear estrategias y tácticas digitales de mensajes que puedan generar ese relato. Lo que vamos a hacer es testar mensaje para ver si activan el engagement de las bases, pero también de las audiencias medias, porque desde ese lado no hemos sido muy capaces de entender el lenguaje para activar su solidaridad. Se va a tener espacios de capacitación online a organizaciones y activistas, y lo importante, la orquestación de tácticas digitales para inundar las redes de esas historias que son
que son activadoras de la esperanza, de la empatía, del sentido de la agencia y empoderador al final a nivel ciudadano. Va a haber toda una estructura para monitorear el impacto de eso y aprender rápido. Es muy importante entre organización de actores que aprendamos rápido. Si no funciona, lo decimos. Si funciona, ampliamos. ¿De acuerdo? Así que aquí hoy en España, dentro de las organizaciones para intentar llevar a ese futuro y ese cambio sistémico, hay muchas organizaciones y frena la curva a nivel de redes de apoyo, a nivel micro, y también hay organizaciones que están pensando a nivel político. Y lo que estamos intentando en Red Levadura es trabajar el espacio del relato y de la cultura, porque en realidad es el espacio que sabemos que en 2018 no teníamos partido y que hoy está la tercera fuerza y estamos muy jodidos ahora con el Parlamento, que es un espacio que están ocupando y tienen mucha expertise en crearla. Así que os invitamos a quien esté escuchando aquí en España, si os interesado, a sumaros, porque ahí vamos a hacer como un laboratorio para realmente crear. Y en un segundo tiempo, por eso la curva, una vez esa comunidad creada, pues venimos muy del campo de la inteligencia colectiva, como crear políticas en forma colectivas. Y eso es una vez cambiado el relato y una vez empoderado, porque ahora lo que hacen es dan miedo, paralizan y desempoderan. Eso es su estrategia de desunión, ¿de acuerdo? Así que redlevadura.net, diversidad, inteligencia colectiva, también va a haber muchas píldoras de aprendizaje y aprendizaje colectivo para poder impactar en esa esfera digital y que ocurra la magia colectiva. Así que os invito a redlevadura.net, a quien nos escucha, a sumaros a la comunidad. Ya. He hecho los 5 minutos. Perfecto, on time, ha sido retomarlo divinamente. Muchas gracias, Saya. Y te transmitimos la comprensión de todo el mundo, por supuesto. Yeah. Efectivamente, no hay mejor espacio para demostrar los problemas digitales que un espacio como este. Bien, pues ahora mismo somos 198 personas. Tenemos unos 20 minutitos o un poquito menos para ver si podemos introducir alguna pregunta. Tenemos varias preguntas en el chat, entonces yo voy a hacerlas un poco todas recogidas y vemos un poco quién las contesta. Hay bastantes para Estefan. A ver, hay una pregunta que igual es más para Ricard, pero no sé, igual alguno de vosotros puede contestarla, sobre las bibliotecas. ¿Qué rol tienen o tendrían que tener las bibliotecas o otras unidades de información para hacer frente a la fractura digital? ¿De acuerdo? En este contexto de transformación. Porque, supongo que es bibliotecaria la persona que ha hecho esta pregunta, porque dice que acostumbran a ser uno de los grandes olvidados en todos estos temas de inclusión digital. Después, hay varias preguntas sobre desinformación. Entonces preguntan, ¿existe algún país en el mundo donde la desinformación sea penalizada? También te preguntan, Estefan, si crees que en un futuro en España se podrá denunciar a las personas que lanzan estos bulos, en la misma línea un poco, y también por la financiación de maldita.es nos preguntan. Y también para Saya preguntan de qué manera poder incorporarse a esta red, sumarse a la red Levadura. Además de esto, hay un comentario sobre el tema de la brecha tecnológica en los docentes. Se les envió a casa de forma general en España el viernes 13 de marzo y el lunes 16 de marzo ya tenían que empezar a teletrabajar. O sea, esta introducción al mundo digital tan rápida, sin asegurar medios ni dar directrices claras. Porque todo el mundo ha dado por sentado que los docentes estaban preparados para este cambio y se les ha dejado toda la responsabilidad a ellos. Volvemos, es un tema también muy interesante de inclusión digital. Creo que además tenemos dos personas que han pedido la palabra, que son Jordi Palou y Laia. Vamos a intentar dar 5 minutos a quien quiere rápidamente la red Levadura, el tema de las bibliotecas. Saya, Estefan, Ricard, ¿podéis contestar así rápidamente alguna de estas cuestiones? ¿Quién empieza? Ricard, por favor. Yo, si quieres, contesto el tema de las bibliotecas porque realmente es importante.
estos espacios que ya están incorporados en el día a día de la sociedad, como son las bibliotecas, son fundamentales para luchar y para acompañar en momentos como los que estamos viviendo ahora. Por desgracia, el tema del confinamiento no ha hecho posible que las bibliotecas tengan estas semanas un rol decisivo, pero estoy seguro que en las próximas semanas, cuando se vaya desescalando, volverán a tener el protagonismo que debían tener. De hecho, sobre todo en Sudamérica, las bibliotecas cumplen la doble función de espacios de conectividad, como son los telecentros, y espacios también de difusión de la cultura. Es el centro de muchos municipios. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, nuestra red de telecentros, que es sobre unos 500 puntos, existen muchos de estos puntos que son bibliotecas. De hecho, la figura del profesional de la información, qué mejor que la puede hacer en el rol de un bibliotecario, que ya en su propio ADN lleva la preocupación y la importancia del tratamiento de la información. Y aquí hemos estado hablando y han ido saliendo de manera recurrente el problema de la desinformación. Y aquí para mí hay dos soluciones. Una es la que apuntaba del nuevo concepto de la brecha digital, que pasa por aquí, que es como poder ser uno más y poder ayudar a estos dos movimientos que nos han explicado tan magníficos, cómo cualquier ciudadano puede ser capaz de formar parte de ellos. Necesita un conocimiento previo que se lo permita. Y por otra parte, cómo las bibliotecas o los espacios públicos pueden ayudar realmente a acercar estos conocimientos de manera fácil y de manera próxima a cualquier ciudadano. Yo creo que es fundamental dar el rol que merecen las bibliotecas ahora. En tema de la red, Saya, ¿puedes dar algún apunte rápido? Perdón, en la red he compartido primero en el chat la web donde se puede apuntar más el chat, pero lo que quisiera también decir es que os invito mucho a sumaros. Se está creando comunidades ahí adentro frente a los intereses y a los gustos de activismo, así que ya hay una comunidad que se está creando porque está empezando ya esta semana, de creativos, creadores, de gente que le gusta escribir más del mundo periodista, ciudadanos, es decir, y vamos a trabajar en forma muy colaborativa con PAD 3.0, que son mucho más inteligentes para que surja la inteligencia colectiva y eso. Así que va a ser una comunidad que va a experimentar también muchos espacios nuevos de poder trabajar lo colectivo y nuevas formas de activismo y mucho aprendizaje. Así que os invito, si os ha gustado la charla, que necesitamos mano para cambiar ese relato. Perfecto. Estefan, ahora contestas, pero también igual Leila, que no sé si sigue por ahí, ¿nos podéis dar primero una pista sobre el tema de si está penalizada la desinformación en algún otro país? Leila, ¿quieres tú hacer algún apunte aquí en esta línea? ¿Sí, me oís? Bueno, claro, esto es muy tentador, ¿no? Es muy tentador pensar que todo puede ir por la vía penal y que todo lo podemos solucionar a través de vías penales, pero yo pienso en contextos que conozco bien, contextos de autoritarismos, contextos represivos. Precisamente hace unos días publiqué una crónica sobre cómo se está gestionando la pandemia en los países más afectados de Oriente Medio, concretamente en Egipto, Irán y Siria. Y precisamente en esos países la primera estrategia fue negar que había coronavirus, enviar, por supuesto, imágenes, enviar, por supuesto, informaciones contradictorias, incoherentes, que asustan a la gente precisamente, y a quienes intentaban informar sobre lo que estaba pasando, sobre el número de afectados o sobre cualquier otra cuestión relacionada con la pandemia, pues o los detenían o algunos periodistas internacionales, concretamente de The Guardian, en el caso de Egipto, fueron expulsados del país. Entonces, es
hay que darle muchas vueltas también a pensar en cuando queremos siempre apostar, ¿no? La primera impresión, la primera tentación es apostar por la vía penal para prohibir. Pero ¿quién tiene la capacidad de decidir qué tipo de información es delito? Ahí me preocupa. Luego yo creo que en contextos democráticos hay herramientas como la lesión al honor, por ejemplo. O sea, si un contenido está dañando la lesión al honor de alguien, eso es delito y eso se puede rebatir, pero a mí me preocupa que siempre la primera tentación sea ir por lo penal. Estefan, ¿también es tu caso? Sí, nosotros de Maldita tenemos muy claro, yo personalmente también, además yo creo que hay un principio en las democracias y es que todo el tema penal debe ser como el último recurso, y además a mí me da mucho miedo el pensar quién va a decidir qué es lo que es verdad y no, y cómo lo va a hacer. Me parece generar una mala idea. Nosotros en Maldita pensamos que lo que tiene que haber son más recursos y más que la gente se empodere más, ¿no? Que la gente sepa detectar lo que es información y no, y desde luego que hay otras vías que no sean la penal. Es más, el Código Penal nuestro tiene ya, o sea, tiene las injurias, tiene las calumnias, tiene el honor, tiene una serie de cuestiones que ya protegen determinados usos de que se puede hacer la información, con lo cual creo que queda claro. En cuanto a la otra pregunta sobre la financiación nuestra, yo como he contado, nosotros ahora somos una asociación, somos ya fundación, estamos esperando que nos reconozcan en el protectorado para empezar a funcionar. Hemos querido ser de fundación por muchas cosas, entre otras cosas porque al ser fundación nos obligan a publicar las cuentas. O sea, nosotros vamos a tener la obligación de publicar las cuentas cada año en unas memorias, cosas que vamos a hacer y cosas que estamos haciendo ya aunque no somos fundación. Si tú entras en nuestra página web ahora mismo, puedes encontrar las últimas cuentas aprobadas que tenemos del 2018, le das allí y puedes ver, ¿no? Los ingresos, los gastos, todo. Y de 2019, que todavía no las hemos cerrado, lo que tenemos es un diagrama de dónde viene todo. Y yo os lo explico cuáles son las vías de financiación que tiene Maldita.es, que son variadas. Me las he apuntado aquí para no dejarme ninguna. Voy a leer. La primera es el tema de comunidad. Hicimos un crowdfunding para ser fundación y tenemos un sistema de membership por el cual hay mucha gente que pone dinero pues porque quiere que hagamos lo que hagamos. Le parece importante lo que hacemos y nos da 5 euros al mes, o 30 euros al año, o lo que sea. Esa es una primera vía. Otra cosa que hacemos mucho es colaboraciones con medios de comunicación. Os he contado que se podía reproducir nuestro contenido, republicar y tal, pero otra cosa que hacemos es ir a medios y trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, todos los días estamos de 3 a 4 con Onda Cero, en Junio en la Onda, tenemos colaboraciones en Radio Nacional, en el diario.es, en Telemadrid, en diversos medios de comunicación, lo cual nos da ingresos. Una tercera vía es el tema de los grants. O sea, nosotros estamos en bastantes proyectos de investigación, tanto en España como en Europa como en el mundo, y conseguimos también fondos para desarrollar esos programas de investigación, de desarrollo tecnológico, de cuestiones de ese tipo. La cuarta vía podría ser también, tenemos también algún tipo de fellowship o de becas o de premios. Nosotros dinero que nos dan para un periodista nuestro, para reconocer una labor, también está pasando. El quinto sería servicios que damos a terceros, ¿no? O a otras organizaciones, ¿no? Trabajamos en el programa de Facebook de verificación de terceras partes externas, también trabajamos con Google en otros proyectos de inteligencia artificial para aprender a reconocer desinformación, este tipo de cosas, y estamos en ello. Y por último sería el de la formación. Damos muchos talleres a empleados públicos, en universidades, en másteres, en todo tipo de cosas, y bueno, esas 6 cosas que os he dicho son las que determinan los ingresos que tenemos. De todo modo, insisto, lo mejor de esto es irse a nuestra página web y en el apartado sobre nosotros se puede ver ahí claramente las cuentas cerradas, el desglose de las cuentas de este año y lo iremos publicando todo. Perfecto, muy detallado, Estefan. A ver, de manera muy rápida tenemos un par de personas que nos han pedido la palabra y vamos a darle paso primero a Jordi Palou. Jordi, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Perfecto, adelante. Muy rápido porque nos quedan apenas 5 minutillos. Muy bien. No sé si hay manera de poder compartir la pantalla para enseñar una infografía. No sé si esto es posible. No lo veo en el plafón. Era para facilitar la comunicación, ¿eh? ¿La veis? De momento no. Bueno. Bueno, es igual. Si no voy hablando, tengo la pantalla abierta por si da la casualidad que se abre. De hecho, es para hacer una breve aportación complementaria a lo que habéis explicado y muy particularmente a lo que ha explicado Saya en relación a la red Levadura. Jordi, me dicen que ya puedes compartir, pero por favor, te pido brevedad. Sí. Pero me han dicho que ya puedes compartir. Ah, vale, perfecto. Bueno, así veis simplemente esto y mientras voy hablando, ¿lo veis todos? ¿Todas? Sí. Vale, perfecto. Bueno, es una nueva iniciativa que le llamamos Ser en Paz, es Ser en Pau,
y que de alguna forma tiene que ver con una adaptación que teníamos y ya que habíamos podido poner en práctica en relación al conflicto de Cataluña-España y que hemos adaptado en los últimos tiempos a la pandemia del COVID-19. Y en realidad son unos encuentros, en este caso en formato online, en el que se encuentran unas 25 personas aproximadamente, con una metodología muy clara en tres fases, pero, y con esto acabo, simplemente establecemos el objetivo de poder primero compartir experiencias vitales relacionadas con el confinamiento y con la pandemia, y por lo tanto tenemos desde personas muy jóvenes a personas muy mayores. Hoy mismo me decían una persona de 85 años que se quiere conectar a la próxima sesión del martes que viene. Algunas están solas, otras están con familia, etcétera, etcétera. Y los segundos objetivos tienen que ver con revelar las luces y las sombras que nos revelan a nivel personal y colectivo toda esta situación. Y la tercera, y con esto acabo, el hecho de poder poner de manifiesto las oportunidades de sinergia, de cambios que se van a poder generar a partir de este momento en la situación futura, las oportunidades que hay, pero a la vez también poder conducir las situaciones conflictivas en sentido neutral de la palabra, de, sin duda, la cantidad de nuevos conflictos que va a generar no solo el confinamiento en sí y el post-COVID, sino también la voluntad de cambiar cosas que no están funcionando bien, como habéis puesto de manifiesto los ponentes hoy. Simplemente quería compartir esta experiencia. Ahora os pondré en el chat, si queréis también apuntaros. Estaremos todos los martes de mayo realizando esta iniciativa y os pondré ahora el enlace para inscribiros a quien os pueda interesar. Es simplemente complementario con lo que habéis compartido, que os agradezco mucho. De acuerdo, gracias, muchas gracias, Jordi. Tenemos que ir cerrando, entre otras cosas no he tenido tiempo de comentarlo, pero porque también nos quedamos sin traducción, o sea, justo a las 5 nos quedamos sin traducción y es importante por eso que vayamos cerrando. Se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero de Laia, por ejemplo. No sé si alguna otra del chat me lo están comunicando. En cualquier caso, lo que os puedo compartir es que si alguien tiene más preguntas, en el mail info@novac.org, cualquiera de los ponentes podéis hacer llegar las preguntas y no sé si lo tenían muy claro, pero les haremos llegar a los ponentes vuestras preguntas si son específicas para que ellos las puedan contestar, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias. Somos ahora mismo 174 personas, hemos llegado a ser 200 en algún momento. Creo que es una buena muestra del interés que despierta todo este tipo de temas justo ahora. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación. También a la hija de Saya, también muchas gracias por la participación. Y ahora queremos cerrar la sesión de hoy. Os recuerdo, coorganizada por Novac y por la Alianza Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Queremos cerrar dándole la palabra a Manel Vila. Manel Vila es el director general de Cooperación al Desarrollo de Cataluña, coorganizador responsable también de, bueno, gracias al cual también hacemos este tipo de cosas tan interesantes. Manel, ¿qué te parece cerrar la sesión de hoy? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, Montse. Sí, no quería solo cerrar y felicitar a Novac, a la agencia, por lo bien que ha ido. Creo que 270 personas el primer día, 174 hoy, demuestran el interés de unas jornadas como esta y la felicitación por haber en 10 días organizado este webinar, ¿no? Felicitaciones a todos, pero nos hemos ido acostumbrando y la pandemia y el confinamiento nos ha ayudado también acelerar algunos de estos procesos, que si Big Data, que si Machine Learning, que si inteligencia artificial, que si Smart Cities.
y nos preocupa en la cooperación catalana y nos preocupa el tema de cómo hacemos más inteligentes a las personas y no hablamos tanto de máquinas inteligentes, ¿no? Estefan acababa de decir, lo que nos interesa es empoderar a la gente, lo que nos interesa es facilitar con nuestros planes de actuación esta ciudadanía crítica, esta ciudadanía comprometida, ¿no? Y solo, bueno, las jornadas eran un detalle, pero para que entendáis que hay una voluntad política de continuar trabajando estos temas. Nosotros tenemos un plan director de cooperación que no sé si quién lo escribió a mitad del año 19, pero habla de una línea estratégica sobre los retos globales, porque no sabemos a qué retos nos vamos a encontrar en el siglo XXI. Por lo tanto, nos permite perfectamente estar enfocando a estas cuestiones. Y hay un reto clarísimo que ha salido en las 3 jornadas, que hace tiempo que lo tenemos encima nuestro, que no tenemos que olvidar los campos teóricos y siempre importantes de la cooperación, pero hoy en día los derechos y deberes digitales los tenemos que incorporar en nuestro marco de actuación. Y Faura hoy nos explicaba que está prevista la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía y he visto en el chat que ya hay gente interesada en conocer esta carta, ¿no? En estos últimos 2 meses, y ya llevamos tiempo también, nos hacen hacer falsos debates que si la seguridad y la libertad son una cosa o la otra, o si la privacidad y la salud también es en un margen, que si el control y los derechos humanos tienen que ser en contraposición, y nosotros sabemos que estos son falsos debates, que el control exige derechos humanos, que la privacidad y la salud tienen que ir de la mano y que la seguridad y la libertad tienen que ir también de la mano, ¿no? Quizás el COVID-19 nos ha hecho ver, y al estar confinados nos ha hecho dar cuenta de que estamos más en esta ciudadanía global, en este planeta único, y que tenemos que buscar la solución entre todos. Con la agencia, con Karma Gual, con Luca Gervasoni, con todas las entidades, hablamos mucho del ODS 17, reclamamos esta necesidad de esta gobernanza mundial, pero no serán ni gobiernos, ni estados, ni políticos, pero tampoco ni empresas, ni mercado. Esta gobernanza la tenemos que hacer entre todos, y yo creo que lo de estas 3 jornadas nos hacen ver cómo hay mucha gente trabajando en estos campos, y lo que tenemos que hacer es ponernos más en contacto. Para finalizar, hoy Leila hablaba de que necesitamos memoria, y cuanto más espacio le demos a la memoria, más fácil tendremos para poder sacar conclusiones de cara al futuro. Y quizás la memoria nos hace pensar que quizás nos hemos puesto antes a pensar en cómo aprovechamos las herramientas a que cómo garantizamos los derechos, ¿no? Por lo tanto, una llamada a que en los espacios de cooperación al desarrollo todos los temas de derechos y deberes de la ciudadanía digital entren, con la preocupación que nos ponía Faura, con la preocupación que nos ponían ayer desde Ramallah, cuando hay gente que está hablando del 5G, hay zonas donde está limitado el Internet y hay comunidades y poblaciones vulnerables que no tienen las condiciones que tenemos. Al principio, la primera jornada, Laia Serra nos decía que la ley del estado de alarma que han puesto en funcionamiento por la pandemia es de 1981 y en ningún momento se habla de cómo asegurar los derechos digitales. En 1981 nadie hablaba de esto, pero hoy seguro que es el momento de reclamar los derechos digitales y para todos, ¿no? Entonces, solo poner la agencia catalana, la cooperación catalana, a disposición de estos temas, y que la red, el ODS 17 y el espíritu de trabajar juntos nos permita ir avanzando en lo que hemos aprendido en estas 3 jornadas. Moltes gràcies, Novak. Moltes gràcies, agència.
Nada más, muchísimas gracias, Manel. De nuevo, dar las gracias también a Novac y a la Agencia Catalana de Cooperación por organizar esta actividad. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los ponentes que nos habéis acompañado esta tarde, súper interesante, muchísimas gracias. Gracias también a Lía Giralt, que nos ha traducido, nos ha acompañado hoy con la traducción, muchísimas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y ojalá que nos volvamos a encontrar en muchos otros espacios como este para poder precisamente seguir avanzando en los retos que ahora apuntaba Manel Vila. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas y hasta la próxima.